Ahora, la razón por la que digo esto es porque en la Pascua Él probó lo que había dicho la Biblia, toda escritura de Él, lo que haría cuando se levantó de los muertos. Él selló su oficio mesiánico, el sello de la Pascua. Tenemos tanto de eso hoy día de lo cual hablamos, eso de comprar sellos de la Pascua. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana sobre el sello de Pascua. Es un sello diferente del que compramos con nuestro dinero, como un sello que va en las cartas para la Asociación de Tuberculosis, creo yo, o como le llamen. Yo pienso que este sello es un sello un poco distinto. Y siendo que la Pascua es el gran día del año para nosotros, los cristianos, que reclamamos ser hijos de Dios, quiero tratar de entrar en él y ver cómo deberíamos estar en compañerismo con esta gran cosa que Cristo hizo por nosotros. La palabra de Dios fue hablada muchos cientos de años antes de su venida, de su crucifixión y de su muerte, y de su sufrimiento, y también de su resurrección. Estaremos teniendo estos servicios posiblemente la semana entrante mientras escuchamos nuestros programas radiales y en nuestras iglesias con nuestros pastores y demás, esta próxima semana. Pero de todos los días y de todas las cosas que hizo Jesús, verdaderamente en aprecio por toda su indicación de la palabra de Dios y lo que Él hizo para cumplirla, de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio a los pobres y cumplir toda palabra que Dios dijo que Él haría cuando viniera. Y luego también por haber sufrido por nuestros pecados en nuestro lugar, siendo la propiciación por el pecado en la cruz, cuando nadie más hubiera podido hacerlo, sino Él. Pero por encima de todo eso, yo creo que la Pascua selló todo el asunto. Pues hubo profetas en la tierra que habían profetizado antes de Él. Hubo profetas en la tierra que habían sanado a los enfermos, aún resucitado a los muertos y hecho las mismas señales que hizo Jesús. Pero la Pascua lo probó, selló la palabra de Dios para siempre, para el verdadero creyente. Toda tristeza y duda fueron destrozadas en esa mañana bendita. El hombre había sido encerrado, por así decir, en una prisión. Aún la gente religiosa antes de este día, porque ellos habían visto grandes movimientos religiosos y el mover del Espíritu Santo y demás. Pero cuando un hombre moría, parecía que allí terminaba. Pero cuando vino y dijo, yo tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, y luego fue y probó lo que él dijo, para mí, eso es el sello de eso. Cuando algo se dice y luego volvemos y es probado. Si un hombre dijera como Colón que creía que el mundo era redondo, y él veía a los barcos, como se nos dice, cómo ellos llegaban, y él podía ver el mástil mucho antes que pudiera ver el barco, y eso le probó a él que el mundo era redondo. La gente no creía eso en ese día, pero él era un hombre de visión. Salió para probar exactamente que la visión que había tenido era la verdad. Y Dios se propuso probar que su palabra es la verdad. Así que solo había un hombre que podía hacerlo, y fue Jesús. Y Él vino y probó que eso era la verdad. Eso lo selló. Y eso rompió todos los sellos de tristeza y dispersó todas las supersticiones de otras religiones y demás, donde grandes hombres se han levantado y dicho grandes cosas maravillosas, pero todos ellos están en el sepulcro. Pero nuestra religión cristiana es la única que tiene la tumba vacía. Y eso me prueba a mí que Él es el Dios de los muertos y el Dios de los vivos, que Él pudo levantar a los muertos de nuevo a vida. Y este poder vivificador, su espíritu vivificador, ha probado a través de los años que Él es aquel que puede vivificar a los muertos de nuevo a vida. Y cuando Él probó por su promesa, este gran poder conquistador que tenía, en la Pascua Él probó que podía conquistar la muerte, el infierno y la sepultura.
Yo soy el que estaba muerto y está vivo otra vez, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, el Hades y la sepultura. ¡Qué declaración más tremenda para cualquiera dar! Y él no solo la hizo, sino que ya había probado que él tenía lo que reclamaba tener. Y yo pienso, Dios apresura el día cuando nosotros como cristianos que creemos esta Biblia podamos probar lo que estamos hablando. ¿Ven? Eso es lo que hace, como se dijo hace un rato, la sal de la tierra, dijo la hermana. Eso es correcto, el mundo está buscando esta sal. Y cuando nosotros podamos probar por nuestras vidas y por la Biblia que nuestras vidas están vindicando que esa palabra está viviendo hoy, que ese es el día que estamos buscando. La palabra, este espíritu, ahí en Romanos 8, el 11, dice, si este espíritu que levantó a Jesucristo está en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No solamente se lo probó a él, a nosotros, que él era Jehová Redentor y que tenía poder sobre la muerte, el infierno y la sepultura, sino que él también nos ha dado el acceso al mismo Espíritu para que nosotros mismos podamos tener la seguridad que nosotros también somos vivificados por ese Espíritu. Porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, morando en su cuerpo, también vivificará su cuerpo mortal. Ahora la palabra vivificar significa dar vida después de la muerte. Después que está muerto, entonces debe ser vivificado. El mundo había estado encerrado en duda por muchas edades, hasta ese entonces. Esto fue probado, no solo se habló al respecto, sino que fue probado. Yo pienso que cualquier cosa que valga la pena, como dijo Jesús, y por tanto, enseñad a todas las naciones y probadles a ellos, demostrándoles el poder de Dios a ellos. Estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que prometen y dicen que creen. Él nos dio un entendimiento contundente de eso, que estas señales seguirían a aquellos que creen. Sería la prueba de su testimonio. Ahora podemos decir que nosotros creemos, pero hasta que tengamos la señal probada que Él dijo que estaría sobre nosotros, entonces solo estamos confesando ser creyentes, sin tener la posesión de los creyentes. Pues recuerden, hace unos días yo escuchaba un programa en la radio, en KAIR, allá en Tucson, y este ministro hablaba en contra de nosotros, que la religión pentecostal no era más que un engaño. Había que no la escucharan, era inestable, y dijo cualquiera que hable en lenguas y estas cosas y reclame sanar a los enfermos y lo demás por la oración, que debían apartarse de eso y que se ore por esa pobre gente decrépita, porque solo tienen una ilusión, que algo andaba mal con ellos. No, ¿cómo? Me hubiera gustado haber hablado con ese hermano solo por un momentito. Y él dijo que eso solo fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés, y eso fue todo. Pero veo que 30 años después, Pablo estaba ordenando estos dones en la iglesia. En 1 Corintios 15, que él estableció en la iglesia el don de hablar en lenguas, milagros. Todos estos otros dones fueron establecidos en la iglesia. Jesús lo dijo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Ellos no lo han recibido aún. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Estas señales los seguirán a ellos, por todo el mundo y a toda criatura. Estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera diablos, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosa mortífera, o serpiente, o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa fue su última comisión a la iglesia. Marcos, el capítulo 16.
Pablo está ordenando estos dones en la iglesia 30 años después, y dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo os predica cualquier otro evangelio diferente a este que ya ha sido recibido, ¿ven? Que ya ha sido predicado, sea anatema. Yo creo que Pentecostés comenzó sin que tuviera fin. Yo creo que es para toda criatura, para todos los tiempos, en todos los lugares, que Pentecostés siempre debería permanecer. Las bendiciones pentecostales deben estar sobre el pueblo. Y ahora, ¿qué es esta bendición pentecostal? Es la confirmación de la resurrección. Con razón, el Evangelio mismo significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De que Él ha resucitado de los muertos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros que en una vez estabais muertos en pecados y delitos, Dios nos ha vivificado juntamente por ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Él, en comunión con Él, hablando con Él. ¡Qué gozo contarles esa historia a personas que creen que es la verdad! Me pregunto hoy, ¿es lo que está sucediendo? ¿Estamos realmente llevando la gente a Dios o solo estamos llevándola a la iglesia? Debemos llevarlos a Cristo, en donde está este poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia, seguro, pero si hasta allí es que llegamos, no es suficiente. Cuando ustedes vienen a la iglesia, eso está bien, pero avancen hasta Cristo de allí de la iglesia, porque debemos recibir este poder vivificador, si es que esperamos estar en esa resurrección general, porque es lo único que nos sacará de entre los muertos. Porque si este Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también vivificará, traerá vida a vuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa para nosotros! Ahora fíjense, la esencia misma de esta resurrección es para decir y mostrar y para probar que Jesús se ha levantado de los muertos. Él no está muerto. Él está vivo, Él vive aquí, Él está en nosotros. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, como cristianos, todos reclamamos que Él vive, o que hemos sido vivificados de vida, de muerte a vida, por su Espíritu. Y si no hemos sido vivificados, entonces no se nos ha dado vida. Ahora vamos a entrar en este tema, si el Señor permite, y tratar de enseñarlo por unos minutos de ¿hemos sido vivificados? ¿Y cómo podemos estar seguros que esto es la verdad? Ahora se trata de su propia vida, de mi vida. Es donde si esto no es verdad lo que estoy por decir, entonces soy una de las personas más necias del mundo. Yo he dado mi vida por algo sin fundamento, y ustedes también. Pero si es la verdad, entonces le debo todo lo que soy. Yo debo todo lo que pudiera ser a la causa por la cual nos estamos parando. Y yo creo que nosotros no deberíamos perder nuestro entusiasmo. Y viendo que la Pascua se acerca, eso causa algo profundo en mí, pues yo sé que ese es el día en que el asunto fue sellado para siempre a los ojos de Dios. Ahora nos fijamos que es el mismo Espíritu que lo levantó a Él del sepulcro, el que está morando en nosotros. Ahora, ¿cómo puede ser? El Espíritu que levantó Dios a Jesús de los muertos mora en nosotros. Ahora es el Espíritu el que vivifica. No es la palabra la que vivifica. Es el Espíritu el que vivifica la palabra. O le da vida a la palabra. Le da alas para volar. Le da acceso. Es el Espíritu el que hace eso. Ahora el trigo en sí mismo solo es trigo, pero cuando la vida vivificadora entra en él, en el trigo, entonces le da vida.
Y nosotros, quienes en un tiempo estábamos muertos, hechos a la imagen de Dios, y sin embargo, muertos en delito y pecado, de alguna manera Dios tenía que introducir esta vida vivificadora en sus cuerpos mortales. Estoy hablando de su cuerpo. Ahora Jesús fue la palabra. ¿Ustedes creen eso, no es así? En el principio, San Juan 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, como Mesías prometido, Él vivificó cada palabra que estaba profetizada que Él haría, sanar a los enfermos y como Él nacería de una virgen. Hizo todo eso. Es verdad. Él fue la palabra manifestada aquí en la tierra. Pero Él no podía hacer esto tan solo como un hombre. Se necesitó del Espíritu de Dios morando en Él para vivificarle estas promesas. Yo espero que captemos esto ahora muy claramente. Jesús, siendo el mismo un hombre, el cuerpo, se requirió del Espíritu en Él. El Espíritu. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras, ¿ven? Y Jesús mismo era la palabra, porque Él lo fue. Antes que Dios, este es un mal término para usar, y espero que ustedes lo tomen bien frente a una multitud. Pero Él fue predestinado por el conocimiento previo de Dios, según sería el plan de Dios que Él enviaría un Redentor. Y este Redentor solo podía ser su propio Hijo. Por tanto, esa fue la promesa de Dios desde allá, en el huerto del Edén, que Jesús estaría aquí. Aquí estaba Él, como un hombre, nacido de una virgen, pero se requirió del Espíritu de Dios para vivificarle esa palabra a Él. Y Él era la palabra vivificada, para esa hora. El tiempo había llegado cuando uno necesitaba un Redentor. La ley había fallado. Otras cosas habían fallado. Ahora se necesita un Redentor. Y Él era el Redentor prometido. Él fue vivificado por la palabra de Dios. Y ahora si ese mismo Espíritu que estaba sobre Él para ser el Redentor en esa edad, siendo que nosotros hemos aceptado hoy esa promesa en estos postreros días de lo que acontecería, si ustedes llegan a ser parte de esa palabra, usted está redimido con Él, porque el mismo Espíritu que moró en Cristo está morando en usted, vivificando su vida en esta edad. Y eso también, en el tiempo del fin, vivificará sus cuerpos mortales, resucitándolos, trayéndolos de nuevo. Eso quita la tristeza cuando lo vemos de esa manera. Y esa es la verdad, ¿ven? Aquí en Romanos, Pablo nos ha aprobado eso, ¿ven? Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Este es el mismo Espíritu que lo levantó a Él, que vivificó al verdadero creyente a vida eterna. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en el creyente, vivifica al creyente a vida eterna. Solo hay una vida, un Espíritu eterno, una vida eterna, y es Dios. Dios únicamente es el eterno. Y entonces, nosotros siendo sus hijos, somos parte de Él, es decir, los atributos de su pensamiento, y el pensamiento es expresado y llega a ser una palabra. Entonces cada individuo aquí que posee esta vida eterna estaba desde antes de la fundación del mundo en el pensamiento de Dios. Es la única manera que podría ser, porque usted es un atributo. Eso es una expresión de un pensamiento. Ha llegado a ser una palabra. Y una palabra ha venido a vida y es eterna. Por esas razones que nosotros tenemos vida eterna. Por la misma razón que el gran Hijo de Dios, el Redentor, nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios, por medio de ese mismo Espíritu, por el mismo conocimiento previo de Dios. Miren a los millones en la tierra que no lo recibieron cuando Jesús estaba aquí. Pero cuán agradecidos deberíamos estar en esta mañana al saber que nosotros tenemos la evidencia directa y las pruebas de la Biblia, que estamos incluidos en esa gran mañana de resurrección que viene, esa gran Pascua. Nosotros tenemos las arras de eso ahora mismo en nuestros cuerpos mortales.
Los predestinados son los primeros, por supuesto, que serán vivificados cuando el Espíritu Santo venga a reclamar a los suyos. Ahora, hay una gran declaración, y quiero que mis hermanos ministros traten de entender esto. ¿Ven? En el principio Dios, el gran Espíritu, Él ni siquiera era Dios en ese entonces. Él era el Eterno. Dios es un objeto de adoración. Él no tenía nada que lo adorara. No había ángeles, nada. Simplemente Dios a solas. Él solo es eterno. Pero para ser Dios tenía que existir algo para adorarlo. Así que Él creó ángeles y seres y querubines y todo lo demás para que lo adoraran. Su gran plan empezó a desenvolverse. Pero recuerde, usted en la hechura que está en esta mañana, si usted no estaba en ese entonces en su pensamiento, no lo está ahora. Porque hay una parte que está en usted que es eterna. Y lo eterno solo le pertenece a Dios. Y en Dios estaba su pensamiento de que usted estaría sentado allí mismo, en donde está ahora. En su pensamiento, yo me paré al púlpito en esta mañana, porque Él es infinito y sabe todas las cosas. Por lo tanto, Él podía saber el fin desde el principio, porque Él es eterno. Y usted, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces usted estaba en su pensamiento en el principio. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo, y usted está aquí en la tierra, caminando por aquí como un pecador, muy adentro en su vida, hay algo. Usted no sabe lo que está aconteciendo, pero usted siente hambre. Yo escuché al hermano presbiteriano, yo escuché al bautista hablando de eso, allá atrás. Él era un bautista libre, predicando en donde él puede. Compañero, hermano mío, que hay algo en usted, algo que usted no puso ahí adentro. Es algo que usted no podía desear que estuviera ahí adentro. Es algo que es contrario a su propia naturaleza. Es el previo conocimiento de Dios llevándose a cabo, la palabra de Dios. Y Jesús nació hijo de Dios para ser Emmanuel, la expresión plena de Dios en un hombre. Y Él le encontró en perfecta obediencia, allá en el río Jordán, siendo bautizado por ese profeta. Y tan pronto como él le obedeció y salió del agua, los cielos se le abrieron a Juan, y él vio al Espíritu Santo descendiendo del cielo, diciendo, «Este es mi Hijo amado». ¿Ven? Obediencia perfecta. El Espíritu lo había encontrado a él en obediencia. Oh, hombre o mujer descarriado en esta mañana. Ustedes que están sentados aquí, y algo por dentro les dice que esto es correcto. Es el Espíritu Santo buscándolos para traerlos a un conocimiento de la verdad. De esta hora en la que estamos viviendo ahora. No alguna hora que ha pasado. La hora de estos momentos. Había miles allí que estaban obedeciendo una hora que había pasado. Pero había una hora del tiempo presente. Era la hora en la que Jesús iba a aparecer. Y allí parado estaba la palabra. Allí parada estaba la gente. Y aquí estaba la manifestación de Dios aconteciendo para vindicar que eso era la verdad. Y como pueblo pentecostal hoy, permítame decir esto, que nosotros estamos parados en estos postreros días en donde Dios prometió que Él derramaría su espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas deberían profetizar. Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Es la hora. Es lo que causa esa creación en ustedes. Como hablé aquí no hace mucho, son un poco sacrílego, pero espero que para ustedes no suene así en esta mañana. Del granjero que puso el águila o que puso a la gallina y tenía un huevo de águila. Muchos de ustedes recuerdan la historia. El águila vieja dando a luz la gallina dando a luz aquí a este pollo o el huevo de un águila bajo sus plumas de pollo. ¿Ven? Es la atmósfera. La iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, cualquiera de ellas puede producir estas águilas. Seguro, es la atmósfera lo que lo hace. Como decía el Dr. Bosworth, usted puede llevar un huevo de gallina y ponerlo debajo de un cachorro y atarlo. El cachorro empollará un pollo. ¿Por qué? Es la atmósfera.
Y cuando cualquier iglesia o cualquier grupo que se reúne y ora hasta que se deshace de sus credos y cosas, y mira directamente en el rostro de Dios, producirá águilas tan cierto como yo estoy parado aquí. Eso es lo que pienso que este grupo de hombres de negocio ha hecho. Intentar romper la atmósfera. Nos estamos volviendo muy sectarios. Uno pertenece a esto y a eso. Rompamos esa atmósfera y llevemos la atmósfera a una adoración celestial. Consigan la atmósfera correcta. Águilas nacerán y será de cualquier iglesia, donde quiera. Y este aguilucho caminó con la gallina por mucho tiempo, pero el cloqueo era algo extraño. Él no entendía el significado de cuando la gallina escarbaba en los montones de estiércol de los patios. Y eso no era alimento para él. Y ella comía insectos y todo eso que un águila no come. Así que todo le parecía extraño a él. Y él era el patito feo. Era no siendo sacrílego al decirlo. Quizás él era un bautista libre y algo así, o un presbiteriano. Pero ¿saben? Un día su madre sabía que ella había puesto un huevo. Tenía que haber un hijo en alguna parte. Así que ella extendió sus grandes alas contra los vientos y buscó, gritando a todo pulmón. Y un día ella pasó sobre el corral, y cuando este aguilucho escuchó ese grito conocido que nunca antes lo había escuchado, pero se dio cuenta que le quedaba como un guante en la mano. Y él sabía que esa era su madre. Ella sabía que ese era su hijo. Ella lo andaba buscando. Así, Dios en cada edad ordenó su iglesia para esa edad. Un mensaje para esa edad. Y ellos podían tener leyes y cualquier cosa que quisieran. Pero cuando llega esa hora, el Espíritu Santo de Dios, el cual en el principio lo pensó y lo habló para esa edad, ese espíritu busca ese huevo. Y cuando él escucha ese mensaje, no hay denominación de iglesia que lo vaya a detener. Se levantará a las alturas. Tiene que hacerlo. Es un ave diferente. Es una criatura diferente. Él es un águila. Él escuchará el grito. Mis ovejas oyen mi voz, como dijo alguien, hermano Williams. Comida de oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. No importa cuán fiel la iglesia haya sido, ni el gran nombre que tenga. Cuando mis ovejas oyen mi voz, lo cual es la palabra, al extraño no seguirán. Irán directamente a esa palabra. Y ellas pueden hacerlo. Es como un imán. Un día, allá en Indiana, yo estaba visitando esas fábricas de acero. Y el silbato sonó. Y todos se quitaron sus delantales y empezaron a barrer sacándolo de sus tornos hacia el centro del suelo, las virutas que habían hecho durante el día. Y yo iba caminando con el hombre que me estaba guiando. Y él dijo, mire esto. Y entonces cada hombre subió su mantel de mesa sobre la mesa y se fue. Lejos en la parte de atrás, él tocó un botoncito. Y ahí venía un gran imán. Y levantó cada pedazo de ese hierro que fue cortado, de esas piezas. Pues y salió, lo desmagnetizó cayendo en una cúpula. Y fue derretido de nuevo para formar otra pieza de material, de la misma cosa. Ejes o lo que fuera que ellos estaban fabricando. Y me paré allí y observé eso, hasta que me perdí en mis pensamientos y dije, estoy pensando algo. Él dijo, ¿qué es, Señor? Y yo dije, me fijé que no todo eso subió. Él dijo, es aluminio, y el imán no está magnetizado al aluminio. Yo dije, ya veo. Y él dijo, entonces dije, bueno, ¿se fija usted que allí hay un pedazo de hierro que está colocado a lo largo? Pero verá usted, Señor, ha sido atornillado. Dije, ya veo. Y cuando él lo sacó, yo dije, ahora, ¿qué le sucede a eso allá? Dijo, va de regreso directo a la acería. Se vierte en la cúpula y vuelve de nuevo y hace otra rueda. Yo dije, alabado sea el Señor. Eso es, ¿ven?
Hay un gran imán en el cielo al que Dios un día le pondrá su dedo. Ningún hombre sabe el momento en que Él viene. Ni siquiera los ángeles del cielo saben. Solamente Dios lo sabe. Pero ha habido algunos pedacitos que han salido de la Biblia. Cristianos bíblicos, creyentes para esta hora. Uno de ellos pudiera haber sido un eje allá en otro día. Este pudiera haber sido alguna otra parte. Eso está avanzando para formar el gran reino de Dios. Pero eso será moldeado en la vasija de la gran cúpula de Dios, para ser vaciados otra vez a imágenes de Dios. Y solo aquellos quienes son magnetizados a eso serán levantados. ¡Qué privilegio saber que hay algo en la resurrección que tiene que ver con nosotros! Ahora fíjense, reconozcan el llamado de la palabra de Dios, de lo cual es una parte, y es de águila a águila. Ahora, si esa madre hubiera gritado como un buitre, él nunca la hubiera reconocido. Le hubiera dado igual quedarse en el corral. Pero fue el grito de un águila. Había algo por dentro en ese pequeñito que sabía que él era un águila. Y es lo mismo con cada creyente genuino. Cuando la predicación de la palabra de Dios sale y es vindicada y probada que es la palabra de Dios para esta hora, entonces hay algo dentro del creyente. No me interesa cuán fiel haya sido su padre a la iglesia, o cuán fiel haya sido su madre o sus abuelos. Y así esa iglesia esté enseñando contrario a esa hora del mensaje del bautismo del Espíritu Santo, hay algo en él que grita. Dejará el corral. Tiene que hacerlo. La gallina pudiera haber estado bien un día, pero esta es la hora del águila, ¿ven? Es diferente. Algo sucede que él debe dejar el viejo gallinero y salir volando hacia lo azul. Entonces este cuerpo terrenal es vivificado y traído por el Espíritu vivificador a la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, es cuando este Espíritu Santo, representado como el águila, vuela sobre la tierra y encuentra al creyente. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí solo porque Él quiere. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Pero ningún hombre puede venir por sí mismo. No es por su propio pensamiento. Usted mismo que se acerca. Es Dios que lo trae. ¿Ven? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra, buscando a esos individuos que Dios ha ordenado a vida en esta edad. Y tan pronto como los encuentra, hace lo mismo que hizo en Jesucristo, el gran superhijo de Dios, quien nos redimió a todos nosotros. Desciende y toma su lugar de morada en la vida humana. Ahora fíjense, trajo el poder vivificador. Ahora ese poder vivificador que vino sobre Jesús, lo vivificó a Él para manifestar cada promesa de la palabra para ese día. Así también hace el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en este día. Si no es la personificación de un Espíritu Santo, si no es el diablo personificando al Espíritu Santo, sino que es el verdadero Espíritu Santo genuino, Él manifestará la promesa de esta hora. Cuando cayó sobre Lutero, manifestó esa promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Wesley, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cae en este día, manifiesta la promesa de esta hora. Cuando cayó sobre Moisés, manifestó la promesa de esa hora. Cayó sobre Noé, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Jesús, manifestó la promesa de esa hora. ¿Ven? Es el Espíritu Santo bajando para vivificar, hacer vivir a esas personas que fueron ordenadas previamente por Dios para estar en el rapto. Fíjense, eso es si Él es genuinamente un águila. Él entenderá el mensaje de la hora. Si Él es una verdadera águila. Ahora, el aguilucho probablemente estaba comiendo en el corral, pero él sabía que no era exactamente lo correcto. Pero entonces cuando escuchó la verdad, entonces él recibió esta verdad. Ahora en Juan 14, Juan 5:24 mejor dicho, Jesús dijo hablando de esta manera, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo piensen en lo sencillo que es eso, el que cree. Ahora, la manera correcta de decir eso es el que entiende.
Ahora salga usted aquí a la calle y dígale a esta prostituta. ¿Cree usted? Seguro. ¿Cree usted que Él es el Hijo de Dios? Ciertamente. ¿Ha sido bautizada? Seguro. Vaya al borracho, dígale, ¿escuchó eso? ¿Escuchó predicar a ese predicador? Sí. ¿Cree usted eso? Seguro. Amén. Pero el que entiende, aquel que conoce su lugar en esta hora, aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna. No vendrá al juicio porque ya ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando esta nueva vida eterna mora en usted, es el potencial o las arras de que usted está siendo vivificado de lo mortal a la inmortalidad. Permítame decir eso de nuevo. Cuando este espíritu lo ha encontrado a usted, al individuo, y ha venido sobre usted, eso es el potencial de su herencia eterna que Dios pensó de usted e hizo para usted antes de la fundación del mundo. Ese es su potencial. Como si usted me pidiera un árbol de roble y yo le diera una bellota. Ahora, la vida del árbol de roble está ahora en la bellota, pero usted tiene que esperar hasta que crezca. Así también nosotros. Cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios, es el potencial de Dios de que ya lo ha reconocido a usted y que está esperando en usted. Y usted está sellado con el Espíritu de promesa de Dios en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios miró abajo al Calvario y vio a Jesús muriendo, Él no solo... Él murió por su novia, el cuerpo, lo cual es la iglesia palabra, la iglesia que cree la palabra de Dios para la edad, ya sea los pies, el cuerpo, la cabeza, o donde quiera que esté. ¿Ven? Cristo estaba sangrando y muriendo, y Dios mirándolo a Él vio su resurrección, y la iglesia se levantó con Él en la Pascua. Ahora quiero que ustedes capten todo esto, porque tengo algo aquí que quiero decir dentro de poco, Dios mediante. Ahora fíjense, son las arras o el potencial, el poder vivificador de su resurrección. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, está entonces morando en ustedes el potencial. Fíjense ustedes ahora van de camino, creciendo hacia la plena resurrección. Ningún árbol sale de la noche a la mañana. Tiene que crecer así como nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. Ustedes son bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, como la iglesia pentecostal, bautizados en el Espíritu Santo, ha empezado a crecer. Hay ramas que han muerto, las han podado. Pero el árbol sigue creciendo, aún sigue avanzando porque tiene que llegar a la resurrección. Ellos son guiados por el Espíritu para vivificarles la palabra a ustedes, que son creyentes. La palabra continúa vivificando a medida que ustedes llegan. La primera rama, la segunda rama, la tercera rama hasta arriba. Simplemente continúa vivificando. El Espíritu de Dios continúa vivificando para ustedes. Fíjense que Pentecostés, sus cuerpos fueron vivificados por la vida nueva que ellos recibieron. Eso me hace sentir religioso. Piensen, ahora aquí había hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, las mujercitas humildes y amas de casa sencillas, jovencitas, vírgenes. Ellos eran creyentes. Ellos estaban creyendo que esto era la verdad. Ellos creyeron que cuando Jesús murió, habían creído en Él y que resucitó de entre los muertos. Ellos creyeron que era el testimonio absoluto de Dios, de que Él había sido vivificado por Él a vida. Ahora, ellos llegan al día de Pentecostés a recibir su abstracto. ¿Saben ustedes lo que es un abstracto? Es cuando un título ha pasado la revisión. Ellos subieron allá para recibir su abstracto y ellos llegaron a ser vivificados. ¡Oh, qué emoción! Ellos habían comprado la tierra. Había sido comprada para ellos. Ellos la habían recibido. ¿Es verdad o no? Lo vimos a Él levantarse. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos testigos. Nosotros estuvimos allí y vimos al hombre crucificado. Vimos las nubes cubrir la tierra y oscurecer los cielos. Y la tierra tembló y se sacudió. Sufrió una postración nerviosa.
Entonces cuando ellos lo pusieron en el sepulcro, ellos lo atravesaron a él en el corazón con la lanza y bajaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro de José de Arimatea. Y entonces se dieron cuenta que al tercer día él se levantó otra vez. Y como dijo el discípulo, nosotros somos testigos de esto. Nosotros lo vimos resucitar. Nosotros sabemos que él está vivo. Ahora, ¿qué hizo eso? Eso quitó todo el temor. Con razón Jesús dijo, no temáis. Yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. ¿Ven? Eso quitó todo el temor cuando ellos hicieron eso. Ahora, pero cuando ellos subieron para el Pentecostés, allí ellos recibieron el poder vivificador, el poder que los trajo a vida. Ahora, ahí es donde yo pienso que ustedes, presbiterianos y hermanos metodistas, que ustedes sí reciben potencialmente al creer en el Señor Jesucristo, pero el abstracto aún no ha llegado. Eso es liberar el título. Dios le dio a Abraham una promesa. Abraham le creyó a Dios y le fue contado a él por justicia, pero él selló el pacto con el sello de la circuncisión. Y Dios les da a ustedes una promesa, potencialmente, que ustedes lo recibirán y que ustedes van a ser levantados. Este cuerpo va a ser glorificado con Él en el tiempo del fin. Pero, ¿lo ven? Ustedes tienen que recibir la liberación de ese título. Y la liberación es cuando todo lo que está contra eso ha sido quitado y usted recibe el abstracto. Usted tiene el sello. Es suyo. Todo ahí le pertenece a usted. Amén. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos y somos bautizados y llegamos a creer en Él, Dios reconoce nuestro arrepentimiento y nuestra fe hacia Él y envía el abstracto. Y el abstracto es la seguridad, es la garantía de que todo lo que alguna vez había contra usted, usted se arrepintió completamente. Aleluya. Y la propiedad ha sido comprada. Y usted posee el abstracto como seguridad. Dejen que alguien trate de sacarlos de la tierra. Decir que les pertenece. Y ustedes con el abstracto en la mano. Dejen que lo intente. No hay una ley en la tierra que pueda hacerlo. Porque usted posee el abstracto. Y no hay diablo, ni iglesia, o teología alguna que pueda sobrepasar los límites de la prueba de Dios y el abstracto. El bautismo del Espíritu Santo nos ha reconocido en Jesucristo. Estamos tan seguros de resucitar como Él resucitó, porque potencialmente ya hemos resucitado en Él. Amén. Las cosas viejas, ¿qué hace eso a nuestros cuerpos mortales? Cambia nuestra opinión, cambia nuestros conceptos, pone nuestros afectos en cosas que son de arriba. Y el fumar, beber, apostar, las cosas que ustedes hacían antes están muertas, están debajo de ustedes, y ustedes son vivificados. Y este poder vivificador trae su cuerpo a una condición ya raptada. Fíjense en la gente pentecostal allá arriba, cuando ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo. Escúchenme. Cuando aquellos del grupo pentecostal allá arriba, en el día de Pentecostés, recibieron su abstracto del título de parte de Dios, seguro, eso glorificó sus almas. Ellos gritaron, ellos vieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y eso vivificó tanto sus cuerpos, al grado que ellos ya ni podían siquiera hablar en un lenguaje terrenal. Eso vivificó sus cuerpos a un lenguaje celestial, al lugar a donde ellos van. El poder vivificador de Dios sacudió así sus cuerpos mortales, a tal grado que todo el lenguaje mortal de ellos fue transfigurado, transformado a un lenguaje inmortal. ¡Qué poder vivificador! ¿Qué? Algo que pertenece. Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vuestros cuerpos mortales, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Nosotros entonces somos vivificados por el poder del Dios viviente. Lenguas vivificados a un nuevo lenguaje celestial, para hablarles a ellos. Un arrebatamiento arriba, subiendo a una atmósfera diferente de la que ellos alguna vez habían vivido. También con la vida nueva, vivificadora a ellos, que entró en ellos, eso les vivificó su lenguaje. Ellos hablaron en nuevas lenguas. Oh, sí.
Ahora, obsérvenlos. También fue designado darles a ellos, después de este abstracto, fue designado darles a ellos cada promesa que estaba en los terrenos. Cada promesa en los terrenos de la palabra de Dios, que fue prometida en la Biblia, ese poder vivificador les fue dado a ellos, para vivificarles esa promesa. Entonces pusieron manos sobre los enfermos, y ellos fueron sanados, hablaron en nuevas lenguas, hicieron grandes señales y maravillas, porque eso estaba en la promesa de Dios. Y cuando Jesús murió para redimir de nuevo eso a ellos, los terrenos que les pertenecían a los hijos de Dios, Él demostró lo que Dios era. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a socializar eso y ponerlo en una organización? No tenemos ningún derecho de hacer eso. Es el Espíritu Santo hoy, buscando corazones honestos que creerán en ese mensaje. Todo lo que en la Biblia fue prometido es para ese creyente. Y cuando ustedes lo aceptan en su plenitud, y Dios sabe que ustedes lo harán, Él les da el abstracto de eso. Y entonces cada promesa que ha sido hecha está en posesión suya, y el Espíritu Santo está allí para vivificarle eso a usted. Oh, vaya, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Cuán maravilloso es ver que el gran Espíritu Santo de Dios está aquí para ejercer ese poder. Piénsenlo. Cuando el mismo Espíritu Santo está aquí para dar testimonio de esta hora. Jesús así lo dijo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo se atreve algún hombre a borrar eso de allí? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Juan 14:12. Estas señales seguirán a los que creen. Esa es la seguridad. Cuando vemos a un grupo de personas reunido y esas señales mismas manifestándose, esa es la seguridad de que el abstracto está allí para vindicar que eso es propiedad de Dios. Amén. Así que nosotros también somos la Pascua. Amén. Estamos ahora en nuestra Pascua. Ya hemos levantado, aleluya, de las cosas del mundo a las cosas de la promesa de Dios. No es que lo haremos. Ya ha sucedido potencialmente. Es la promesa de Dios. Él derramaría su espíritu en los postreros días. Y eso es lo que ellos harían. Fíjense, pusieron sus manos sobre los enfermos. Todo lo que estaba en la promesa de Dios. Derramaré mi espíritu en los postreros días sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y todas estas promesas diferentes que Él hizo. Todo está allí en la promesa de Dios. Jesús redimió eso para nosotros. Y cuando llegamos a ser, o nosotros, si estamos ordenados en ese terreno, si estamos ordenados para estar en ese terreno, como el águila caminando en el nido del pollo, si usted ha sido ordenado a ese terreno, el Espíritu Santo está aquí para encontrarlo a usted. Y cuando Él lo encuentra, usted reconoce su llamado. Usted sabe la hora en la que está viviendo. Usted sabe que estas cosas deben acontecer. Rápidamente, usted es raptado para encontrarlo. Y ahora usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡No, qué promesa! El Padre Celestial quien nos da estas cosas.